Bueno, tengan ustedes un muy buenas noches, estimados compañeros y tutora. Mi nombre es Julián Andrés Ariza y soy estudiante de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés de la Universidad Nacional Abierta a Distancia sede Palmira. El día de hoy quiero presentarles un análisis sobre el cuento que escogí, el cual es El corazón del actor de Edgar Allan Poe, quien fue un escritor, poeta y crítico estadounidense que nació en 1809 y murió en 1849. Considerado maestro del relato corto y precursor del género detectivesco y la literatura de terror psicológico. Su vida estuvo marcada por la tragedia. Quedó huérfano siendo muy pequeño. Perdió a su esposa Virginia por tuberculosis y luchó contra el alcoholismo y la depresión. Falleció en circunstancias misteriosas a los 40 años en Baltimore. El corazón del actor es un relato que está narrado en primera persona por un hombre que insiste en su cordura mientras cuenta cómo asesinó a un anciano con quien vivía. El motivo del crimen era el ojo azul de buitre del anciano, que le perturbaba profundamente. Durante 7 noches el narrador se acerca sigilosamente al dormitorio del anciano, hasta que en la octava noche, cuando el anciano despierta asustado, éste lo asfixia con su propia cama. Luego desmembra el cuerpo y lo oculta bajo las tablas del suelo. Cuando la policía llega investigando un grito reportado por vecinos, el narrador los recibe con naturalidad, pero gradualmente comienza a escuchar el latido del corazón del anciano bajo el suelo. El sonido se intensifica hasta que, enloquecido por la culpa, confiesa su crimen. Dentro de los rasgos característicos de este personaje, nosotros encontramos que es un personaje obsesivo y meticuloso en sus acciones, paranoico y perturbado mentalmente. Aunque insiste en su cordura, hipersensible en los estímulos, es calculador y preciso en la ejecución del crimen, dominado por sus impulsos irracionales. Dentro de los aspectos relevantes que involucran al personaje, encontramos su relación aparentemente normal con el anciano antes del crimen, la planificación metódica durante 7 noches, su aparente calma inicial ante la policía, la manifestación física de su culpa a través del latido, su inevitable confesión por la presión psicológica. Podemos sacar una conclusión de las causas de las decisiones del personaje, las cuales encontramos que éste actúa movido por una obsesión irracional con el ojo del anciano, que presenta posiblemente su propia paranoia y desequilibrio mental. Su meticulosidad en la planificación sugiere un intento de mantener el control sobre su perturbación mental. Bueno, aparte, podemos encontrar o contrastar eh, algunas similitudes y diferencias entre el autor y el protagonista. Podemos observar que como similitudes ambos muestran su sensibilidad extrema hacia ciertos elementos de la realidad. Comparten una tendencia hacia lo oscuro y macabro. Y por último, experimentan estados alterados de conciencia. Dentro de las diferencias podemos observar que mientras que Poe canalizó sus oscuridades a través del arte, el protagonista sucumbe a la violencia. Poe mantuvo relaciones afectivas significativas. El protagonista parece aislado socialmente. Por último, el autor era consciente de sus demonios. El protagonista niega su locura total. Esto sería todo. Les agradezco por acompañarme en este análisis del corazón del actor de Edgar Allan Poe. Quisiera, para cerrar, reflexionar sobre la importancia de la lectura crítica, especialmente a través de la experiencia que acabamos de compartir. La lectura crítica es mucho más que simplemente recorrer palabras con la mirada. Es una herramienta fundamental que nos permite desenterrar como el latido bajo las tablas del suelo, las verdades más profundas de un texto. Al analizar el corazón del actor no nos limitamos a la superficie de una historia de terror, excavamos en las capas de significado, exploramos la psicología del personaje, establecimos conexiones con la vida del autor y reflexionamos sobre temas universales como la culpa, la locura y la naturaleza humana. Esta capacidad de leer críticamente es esencial en el mundo actual,
donde estamos constantemente bombardeados por información. Nos ayuda a distinguir las matices, a cuestionar lo aparente y a construir interpretaciones más profundas de la realidad que nos rodea. Así como el protagonista de nuestra historia no pudo escapar de la verdad que latía bajo el suelo. La lectura crítica nos permite escuchar esos latidos de significado que subyacen en cada texto que encontramos. Espero les haya gustado, espero sus apreciaciones, estimados compañeros y tutora. Muchas gracias por su tiempo.